Mi nombre es Ana María Lozúa, me toca a mí participar de esta jornada que se llama, y me encantó el nombre, Metodologías Participativas y Emancipadoras. Nos van a acompañar una persona muy especial que se llama Mario Flores Lara. Él es psicólogo comunitario con una maestría en procesos grupales, psicodrama, docente, facilitador grupal, gestor comunitario y asesor metodológico. Ha trabajado en distintas comunidades y organizaciones sociales de países latinoamericanos, tales como Chile, Costa Rica, Cuba, Bolivia, Uruguay, entre otros muchos más. Mario está acá invitado en el contexto de un proceso formativo que lo lleva al punto de cultura La Feria. También nos va a acompañar acá Rosa Núñez, que es la coordinadora oficial de la feria. Eh, este punto de cultura tiene una vasta experiencia en el desarrollo de iniciativas comunitarias en educación artística, memoria y medio ambiente en la comuna de Los Pejos. Hoy día me contaba Rosa que quisieron invitar a Mario y la intención de poder compartir la experiencia que la feria ha tenido durante estos 10 años o más que ya cumplieron haciendo su gestión cultural comunitaria en su territorio. Además, quiere compartir la experiencia de su participación en el sexto Congreso Latinoamericano de Cultura Comunitaria que participó el año pasado en México. De ahí abrieron alas, abrieron las puertas y las ventanas de su espacio cultural y se les abrió un mundo. Y eso es lo que quieren compartir con nosotros a través de metodologías participativas y emancipadoras. Temática que al programa Puntos de Cultura le interesa profundizar, le interesa aportar para desarrollar muchas más instancias participativas en Chile. Los dejo entonces sin más preámbulos con Rosa Núñez. Hola, hola a todas y a todos y a todos quienes están en este minuto conectados, conectadas. Un gran saludo de aquí de la comuna de Los Espejos, zona sur de la región metropolitana. Como decía Ana María, somos una organización comunitaria de base que ya llevamos 10 años y más desarrollando iniciativas artísticas, culturales, de memoria, medioambientales, etcétera, en la Comuna de Los Espejos. Surgimos al fragor del movimiento estudiantil que luchaba por una educación gratuita y de calidad, así que nuestro origen es un origen muy movido, es un origen muy activo y también es un origen muy político, ¿no? Salimos a la calle con nuestros hijos e hijas y nos dimos cuenta que todo pasaba en el centro de Santiago y había música, y había baile, y había danza, y había de todo, y llegábamos a nuestra población y teníamos una olla y una cuchara. Entonces dijimos, aquí parece que hace falta desarrollar algunas iniciativas artísticas y nos empezamos a mover para acompañar este movimiento que nuestros hijos, hijas estaban desarrollando en la calle. Así es que nacimos desde ahí, desde la calle, nacimos desarrollando iniciativas en ese espacio y luego nos fuimos a una escuela y luego nos fuimos a nuestra casa que estamos construyendo hoy día, el espacio cultural La Feria, ¿no? Todo eso resumió 10 años, ¿ya? 10 años y más. Estamos, como les decía, estamos trabajando hace harto rato con educación artística que promueve la acción y el aprendizaje y la experiencia artística para el uso en el espacio público. Así que nos movemos en los carnavales, nos movemos con música de calle, nos movemos bailando, nos movemos usando el espacio público con mosaico, con murales. Ahí está el foco, ¿no? Entonces, siempre utilizando el espacio público
y hermoseando el espacio público, con árboles, con música, con danza, con baile. Trabajamos en los temas de memoria y ahí un trabajo precioso que estamos teniendo hace ya hartos años en el carnaval en homenaje a Víctor Jara y Litre Quiroga, porque sus cuerpos fueron encontrados en nuestro territorio. Así que históricamente lo hemos tomado como una bandera y nos hemos dedicado a ese trabajo. Eh, ¿Y por qué con estos 10 años, al principio estábamos hablando previo, digamos, a abrir esta conversación, parece que los 10 años como que nos impulsan a desarrollar algún tipo de trabajo a lo mejor distinto, porque ya tienes acumulado algunas cosillas, ya que has hecho varias cosillas. Entonces dijimos, nos interesa este año hacer un trabajo sistematizador de nuestra experiencia de Espacio Cultural en la Feria, que podamos luego compartir por escrito un video, un fanzine, etcétera. Estamos trabajando en eso, estamos sistematizando nuestra experiencia comunitaria y aparece en el escenario la posibilidad de acompañar este sexto congreso, asistir al sexto congreso en México, y que nos dio la posibilidad de volver a reencontrarnos con Mario, que tenemos un trabajo de hace muchos, muchos años juntos también. Y ahí también la posibilidad de que la conversación con los otros países, en otro lugar, hablando con cubanos, con peruanos, con brasileños, con colombianos, etcétera, nos dábamos cuenta de que de alguna manera el trabajo metodológico, no solamente en el Congreso, sino que lo que estaba pasando en Chile con los puntos de cultura, con la nueva política de gobierno, con la posibilidad de tener acceso a recursos, nos dábamos cuenta de que metodológicamente siempre era la palabra la que se tomaba el micrófono, ¿no? Era permanentemente la palabra, ¿no? La actriz o el actor principal en el trabajo comunitario. Y entonces ahí tuvimos la posibilidad de conversarlo con Mario y lo hablamos también entre algunos chilenos y chilenas que estábamos ahí, decimos, ¿por qué no podríamos armar algo de lo que nosotros históricamente hemos venido haciendo ya hace muchos años en trabajo metodológico, que es otras herramientas y otras técnicas que nos permitan desarrollar nuestro trabajo con nuestras comunidades de manera creativa, usando el arte, usando el cuerpo, usando la imaginación, usando todas las disposiciones que tenemos ahí más allá de la palabra. Y ahí es donde hicimos este clic y le pedimos al ministerio que nos colaborara para que Mario pudiera venir a Chile y pudiéramos entonces llevar adelante esta iniciativa. Entonces tiene un origen así muy, muy significativo de lo que pudimos hacer síntesis tanto en Chile como en México, de lo que estaba pasando y lo que nosotros estábamos visualizando que necesitábamos para los nuevos puntos de cultura, para las nuevas generaciones, para los nuevos liderazgos que se están formando a nivel país, digamos, con esta experiencia comunitaria. Por ahí es por donde hemos venido haciendo nuestro camino y por ahí también es donde hemos llegado hoy día esta charla, este proceso formativo que lo hemos llamado en este momento. Muchísimas gracias, Rosa. Qué buen contexto en el que tenemos a Mario en realidad acá, aportándonos también con toda su experiencia, conocimiento, ¿cierto? Y creatividad también para generar, ¿cierto? Estas nuevas metodologías, nuevas herramientas. Antes de comenzar y darle la palabra a Mario, yo quiero, primero que nada, agradecer a todos los que están ya conectados, invitar a los que todavía no se conectan a conectarse. Eh, Tenemos personas desde Arica a Punta Arenas eh, participando, tenemos personas tanto de la costa como de los valles, como de las cordilleras, participando de este ciclo completo. Así que de verdad se agradece muchísimo que haya interés en este tipo de actividades. eh, y bueno, obviamente el programa Puntos de Cultura lo hace con todo el cariño
que le tenemos a todos los puntos de cultura y a todas las organizaciones. No olviden, por favor, los que están mirándonos, hacer sus preguntas. Nos van a tomar, vamos a tomar las preguntas, vamos a veces, o entre medio, vamos a interrumpir a Mario para tomar algunas preguntas y hacerlo un poquito más dinámico y participativo, un diálogo, que se genere el diálogo ahí. ¿Ya? Listo, pues. Entonces, Mario Flores, por favor, adelante, bienvenido. Gracias Ana María, gracias Rosita, gracias a Espacio Cultural La Feria de los Espejos acá en Santiago de Chile, gracias a Puntos de Cultura Comunitaria y al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile. Para mí es un honor, es un privilegio estar en este diálogo, en esta conversación, en este encuentro para poder intercambiar ideas, poder intercambiar también vivencias y latidos y visiones. Con Rosa Núñez tenemos una larga data de encuentros y de trabajos comunitarios. Por eso en Ciudad de México surgió hace algunos meses esta conversación de poder tener un espacio de formación, un proceso de formación en el punto de cultura de Lo Espejo, para poder enriquecer, actualizar, proyectar y potenciar los recursos metodológicos y técnicos, pero también visiones teóricas que sustentan el trabajo con grupos y con comunidades. A eso me voy a referir, voy a también tratar de compartir alguito de los caminos, los pasos de estos años y cómo desde la experiencia y desde la práctica he ido y hemos ido también enriqueciendo estas propuestas. Entonces, yo quisiera resaltar lo que tú, Ana María, estaba diciendo hace un rato, además de saludar a todas las compañeras, compañeros y compañeras que se están sumando a este diálogo de diferentes puntos de Chile y sé que también de algunos otros puntos de Latinoamérica. Así que va a ser un lindo encuentro e invitarles a que puedan hacer sus preguntas, sus observaciones, pero también sus reflexiones y nos los pueden hacer llegar a través del chat. Tenemos un equipo con las compañeras de lenguaje de señas que están también ampliando los lenguajes para poder hacer extensivo el diálogo a todas, a todos. Entonces, la invitación es que puedan escribirnos a través del chat. Ahí están otras compañeras y compañeros acompañándonos en esa experiencia. Quiero hacer una referencia a que todo tiene una memoria, todo tiene un sentido que nos da una presencia y que nos hace estar instalados en el mundo, pero también con el mundo, como dijo en su momento el querido pedagogo brasileño Paulo Freire, al cual reconozco como uno de mis maestros. Al igual que Rosita y la experiencia del Espacio Cultural La Feria, yo también hablo desde un lugar, hablo desde una historia y hablo desde esas resonancias y de esas identidades para proyectarme como psicólogo comunitario, como gestor comunitario, como asesor metodológico, como terapeuta grupal, en esta construcción de metodología, tomar el desafío de enriquecer y proponer estas culturas metodológicas, pero también teóricas. Yo soy chileno de nacimiento, con mamá chilena, papá chileno, hermanos chilenos, tía chilena, eh, pero soy también cubano de adopción y soy mexicano de adopción. Actualmente vivo en Ciudad de México con mi compañera que es mexicanísima y con familia mexicanísima también. Vivimos en Ciudad de México, pero también una parte del tiempo vivimos en La Habana, Cuba. Entonces, en este caminar, he ido enriqueciendo las visiones. Yo he hecho una opción por construir conocimiento, epistemologías desde la práctica, sin de conocer otros caminos,
sin desvalorizar otras rutas. Yo he hecho una opción por construir conocimientos colectivamente desde las prácticas. Entonces, estas prácticas han sido latinoamericanas, con mochila al hombro, viviendo, respirando y siendo acogido por múltiples comunidades, desde México mismo, desde Cuba mismo, desde Costa Rica, desde El Salvador, desde Nicaragua, desde Venezuela, desde Colombia, desde Venezuela, en bicicleta, en lancha, haciendo dedo, en fin. Y a veces tomando algunos tramos también porque el cuerpo también lo resiente. En Chile hemos tenido también una experiencia de trabajar en organizaciones, en instituciones, y desde ahí plantearnos estas propuestas que venimos realizando. Yo quisiera iniciar que siempre hablamos desde un lugar. El teólogo brasileño Leonardo Boff lo planteaba con una claridad trascendente. Un punto de vista es la vista desde un punto. Y eso significa que siempre miramos desde un lugar. Y yo miro desde la población Nueva Matucana, en Carrascal, donde nací, y después desde Cerro Navia, en la población Violeta Parra, donde me crié, y donde tuvimos las militancias ochenteras antifascistas, antidictadura, y ahí participando en las organizaciones sociales, en las ollas comunes, en las organizaciones políticas, en el deseo profundo de sobrevivencia individual y colectiva, de reconstruir, de volver, de recuperar y de proyectar la democracia arrancada a sangre y fusil, a destierro y desapariciones, y desde ahí también hablo. Y ese es uno de mis lugares que creo que siempre es importante tenerlo claro. Desde otro lugar que hablo es desde mi condición de que por mi sangre corre la sangre mapuche, por una parte, y por el otro lado corre la sangre aymara de la familia que vino del norte de Chile, cuando esos territorios aún pertenecían a Bolivia. Uh, Quisiera señalar que voy a mencionar a algunos autores, pero no para pantallar, sino que para como complementar que lo que decimos tiene un sustento y tiene también la luminosa responsabilidad de la rigurosidad teórica para construir metodologías que sean emancipadoras. Yo quisiera señalar con don Enrique Dussel, el filósofo mexicano de nacimiento argentino, que en 1492 significó no solamente la llegada de los europeos a las tierras de nuestro Abya sino que significó también una conquista, significó un saqueo y significó también un genocidio. En los primeros 100 años de la conquista y la colonización, entre 1492 y 1600, dice don Darcy Ribeiro, el antropólogo brasileño, que de los 63 millones de habitantes que existían en el Abya Yala en 1492 a 1600, solamente quedábamos 3 millones. Es decir, el 90% de la población de nuestro continente fue exterminada por diferentes medios, diferentes formas. Eso se llama genocidio. Los genocidios que hoy vemos al pueblo de palestino por las manos del Estado sionista de Israel es una expresión también de eso. Entonces, quisiera señalar también que este continente, con 533 años de colonización y colonialismo, establece una matriz de colonialidad, como lo diría don Aníbal Quijano, y eso construye una subjetividad determinada. Como diría Frantz Fanon, la colonización no solo quiere someter al colonizado, lo que quiere es restarle su condición humana. Y eso fuimos heredando hasta el día de hoy. Entonces, cuando hablábamos antes de que iniciara a propósito
de lo provocador que es el tema emancipatorio, metodologías comunitarias emancipadoras. Yo me acordaba de doña Elena Cafarena, me acordaba del MEMS, una organización que en 1935 da una expresión al movimiento pro emancipación de las mujeres en Chile, un movimiento que tenía una metodología determinada, ¿no? Me he acordado también de don Paulo Freire, que en el 68 publica, en su exilio acá en Chile, publica Pedagogía del Oprimido, y que plantea toda una forma metodológica. Y cómo vamos viendo, ¿no?, que en estos 533 años de colonialismo y colonialidad, eh, la condición de sujetos ha ido variando. En la controversia de Valladolid, Fray Bartolomé de las Casas, ¿no?, discutía con San Ginés, ¿no?, que los indios en estas comarcas, en la Yayala para algunos, Nuestra América, para usar la nominación de don José Martí, o Latinoamérica, esta conceptualización que le agradecemos a don Francisco Bilbao, que no solo es una calle, es alguien que nos enriqueció también con un pensamiento. Entonces, discutían en 1550 en la controversia de Valladolid si los indios teníamos o no teníamos alma. Entre 1550 y 2025, la condición de sujeto ha pasado desde los sin alma hasta los influencers, pasando por los pobladores, pasando por los guachos, por recordarnos de Sonia Montesinos, pasando, digamos, por los ciudadanos que se recuperan en un momento determinado, sobre todo en los 90, con gran fuerza, a la vuelta, digamos, de las expresiones gubernamentales fascistas en Chile y en otros países del continente. Desde ahí estoy hablando, y desde ahí me estoy también, y lo hemos estado interpelando, para mirar que no solamente necesitamos un objetivo, un horizonte, un porqué, hacia un a dónde caminamos, sino que necesitamos, sobre todo, cómo lo hacemos, de cuáles serían los recursos técnicos, metodológicos para alcanzar esos objetivos que nos planteamos. Objetivos y métodos construyen esa conceptualización tan poco de moda de hoy por hoy, que es la praxis, ¿no? Es una palabra bonita, suena hasta bonita, porque es conjugar el hacer con el pensar, es hacer que la teoría tenga una expresión práctica en la vida cotidiana. Y de eso se va tratando, al fin y al cabo, que los seres humanos, las sociedades, los grupos, no solamente recuperemos el lazo social, no solamente recuperemos un derecho a la participación real y de calidad, como tendría que ser también la educación, la salud, la vivienda, etcétera, etcétera, sino que también el ir construyéndonos en nuestra condición de sujetos, de subjetividades, que podamos tener esa visión de que el que está a mi lado es un potencial hermano y no un potencial enemigo. No alguien con el cual tenga que competir, sino con alguien que pueda colaborar. Esos grandes objetivos, esos horizontes a alcanzar, ¿no?, tienen que tener un cómo hacerlo. De eso voy a seguir, digamos, platicando, Ana María, si te parece, Rosita, y no sé si por ahí hay preguntas. Esto es como para ir abriendo, ¿no?, el diálogo. ¿Te parece? No sé si hay algo por ahí. Recién me mandaron un saludo. No sé si hay más preguntas, pero dice: buenas tardes a todos. Aquí estoy muy contenta de esta oportunidad. En nombre de la Red Chilena de Cultura Viva Comunitaria, gracias a los organizadores. Hay saludos desde México, dice. Todavía no hay preguntas, Mario. Perfecto, por ahí vamos. Démosle. Y le seguimos invitando a todas, a todos, a que puedan sumarse con sus reflexiones, con sus opiniones, con sus imágenes,
¿no? La idea es que sea también una pantalla democrática que pueda recoger, ¿no? Todos los latidos, todas las visiones, todas las aseveraciones y todas las dudas, ¿no? Más que aclararla, que sea un punto de confluencia para poder mirarnos. Rosita, sabes que yo te quiero recordar que para mí cuando yo llegué a Chile en el 94, después de 11 años de no estar en Chile, y empecé a trabajar, o sea, estamos hablando del siglo pasado para que algunos más jóvenes puedan entendernos y se puedan ubicar temporalmente. Yo empecé a trabajar en la oficina de la mujer de la Municipalidad del Bosque. Creo que era uno de los pocos hombres que El trabajaba en ese, único. es lo único, ¿no? Que era que trabajaba En una de la mujer. oficina del tema de mujeres, género. Ajá, ajá. Entonces, y ahí estuvimos trabajando. Y hubo un conflicto por eso. Hubo un conflicto, pero lo superamos, ¿no? Y lo pudimos ponderar en términos de cómo las temáticas sociales, cómo las temáticas culturales a veces se fragmentan, tal cual fragmentados nos lleva a esta contemporaneidad. Si hay un síntoma contemporáneo en la fragmentación, en la atomización social, en la ruptura del lazo social, es el miedo, ¿no? Es el replegarse, es la reja, es el aislarse. Entonces, ¿cómo desde ahí, por ejemplo, ¿no? Aunque hacía una referencia a los 80 e inclusive antes a los grupos de salud de los 70, pero en los 80 con las organizaciones sociales, las ollas comunes en las cuales participé en Pudahuel, pero en los 90 en la oficina de la mujer, trascendimos esas fragmentaciones y pudimos ver que las temáticas nos cruzaban, que las temáticas tenían que ver, digamos, con todas y con todos. Y después de varios años logramos hacer en conjunto con un super equipo que logramos armar y con una gestión muy potente de la Municipalidad del Bosque, logramos hacer el primer plan de igualdad de oportunidades, Elena Cafarena, eh, ahí en el Bosque. Y se lo presentamos en esos momentos a las autoridades del CERNAM y fue con toda una metodología muy participativa, muy didáctica, no solo pedagógica, sino didáctica. Y tú sabes que logramos hacer como a finales de los 80 y 90 una memoria de lo que fue la experiencia de la Oficina de la Mujer. Yo creo que esta es la única memoria que existe físicamente y oro. Así que, y quiero decir con esto que el registro es muy importante. El registro escrito, el registro visual. Así que, Carlos, tú que estás ahí también en el equipo de hacer los enlaces en este encuentro, también te agradecemos porque esto también, el registro nos ayuda no solo a entender la metodología, sino que para ponderar y rescatar algo que está recluido en el subsuelo, ¿no? En el inframundo, que es la memoria. Ana María, por ahí Mario, hay preguntas. sí, me llegaron dos preguntas bien interesantes. Vamos a ir con las dos y tú nos contextualizas, nos englobas ahí. Dice Dariel Jara, ¿cómo ha sido tu experiencia en la implementación de los puntos de cultura en otros países en cuanto a potencias y limitaciones de los procesos emancipatorios y de autonomía de las organizaciones? Y hay otra pregunta que dice, ¿cómo fundamentar que la práctica y el proceso al trabajar con las ciencias sociales son experimentales y deben ser flexibles a la hora de modificar los proyectos? Hay algo que, tanto lo que dice Dariel, como dice, la segunda persona, ¿cómo se llama? No sale el nombre. A Ah, ver, ok. aquí tal vez me lo están Eh, mandando. No, no sale. No puso no, el no nombre. importa, pero Si pone el nombre en las después, te lo dos. comento. Sí, ¿sabes qué? Creo que es importante hacer un señalamiento que en nuestra América, me
me siento más identificado también con esta conceptualización de José Martí de Nuestra América. Es un ensayo delicioso de 1891. Lo recomiendo, por ahí búsquenlo. José Martí, Nuestra América. Tenemos una diversidad y una riqueza cultural de grandes civilizaciones. Tenemos una panorámica inmensa. Solamente en México, en estos momentos, existen 68 lenguas madres, más el español, ¿no? Y eso dan una amplitud a otras tantas lenguas, ¿no? Que suman más de 300. En Brasil pasa algo similar, en Colombia otro tanto, y la expresión hablada, a propósito de la palabra que me voy a referir al ratito, es también expresión de las visiones de mundo que tenemos, pero además de las diferentes realidades que habitamos. Entonces, puntos de cultura lo podemos llamar ahora acá en Chile. Antes podríamos llamarlo organizaciones barriales, antes podrían ser comités de base, antes podrían ser centros de madre, clubes deportivos. Es decir, todos esos espacios que se constituyen como eje que permiten la incorporación de los latidos de las comunidades, y por comunidad voy a seguir entendiendo ese sistema humano complejo, de entramado complejo, en donde van entrecruzándose diferentes visiones, diferentes realidades y diferentes identidades y diferentes derechos y diferentes responsabilidades. Hablar de derecho implica necesariamente hablar de responsabilidades. Entonces, las expresiones de los puntos de cultura acá en Chile pueden ser muy diversas en otros momentos, en otros espacios. Bienvenidos esos espacios, esos territorios, esas dimensiones que acogen la flexibilidad, la vida cotidiana, el hablar, el moverse, el latir de las múltiples configuraciones que existen en las comunidades. Con respecto a las ciencias sociales, nos metemos en un tema ya más complejo y más interesante, y quizás escapa a toda la dimensión de lo que nos convoca hoy aquí, pero que yo podría decir mal y a la rápida, que tenemos desde las academias, desde la experiencia práctica de las ciencias sociales, desde los procesos de formaciones académicos, tenemos el desafío también que los constructos teóricos que desde las academias, que desde las necesarias academias, ¿no? Tenemos, tienen que ir proyectándose y asumiendo los desafíos que tienen las sociedades, los grupos y las comunidades, los barrios, ¿no? De hoy por hoy, que son complejos. Y ahí tenemos ese desafío todavía, digo, por ahora. ¿No? Por ahora. ¿Tenemos algo más por ahí Ahora, o le continúo? como que ya nos prendimos ya con las preguntas, hay hartos Perfecto. comentarios, preguntas, así que te voy a lanzar un par, ¿ya? Álvaro Díaz pregunta, ¿cómo relacionas los aires negacionistas en la actualidad y el rol de la cultura comunitaria tanto en la ciudad como en el mundo rural? Esa es una. Eric Sí. Estrada dice, comparto plenamente la visión de superar las diferencias, incluso entre colegas, y vernos como potenciales colaboradores, más que competencia en un medio tan limitado y complejo como el comunitario. ¿Qué sugerencias desde sus experiencias contribuyen a la unificación e integración de organizaciones comunitarias? Y la primera, Interesante. acuérdame de la primera. Sí, y la Te la primera voy a era la leer de Eric porque sí, Estrada. como Sí, Álvaro Díaz es el primero que Álvaro. dice, ¿cómo relacionas los aires negacionistas en la actualidad y el rol de la cultura comunitaria tanto en la ciudad como en lo rural? Y la segunda era de Eric Sí, Estrada. sí. Perfecto. Eh, Dale.
O sea, siento que ya plantearnos desde el reconocimiento y la toxicidad que puede tener el negacionismo en todas sus expresiones, ¿no? Creo que es bueno visibilizarlo y poder incorporarlo a los diálogos. Creo que las comunidades y los procesos que las comunidades viven tienen que tener la madurez espiritual, intelectual, anímica, de todo tipo, expresado mal y a la rápida en procesos democratizadores reales y democráticos reales para enfrentar el tema del no querer ver, no solamente mirar por la rendija, ¿no? Sino que poder poner. Yo creo que tenemos la trayectoria, la vivencia, las historias a nivel general para poder abordar todos los temas, ¿no? Quizás en algunos lados he visto que van con más lentitud o más ¿no? Rapidez, ¿no? Pero creo que son temas que están ahí y que tienen que ver con las ciudades, tienen que ver con el campo, tienen que ver con los mundos de las comunidades originarias, tienen que ver con los grupos barriales, tienen que ver con la sectorización, tienen que ver con el negacionismo nos cruza todo, el colonialismo y la colonialidad instalada de 1492 para acá, como bien señalaba don Enrique Dussel, y lo vuelvo a citar, significó además a nivel general la acumulación del capital inicial para la generación del capitalismo, que hemos visto todo su desarrollo en más o menos, con más o menos claridad. La colonialidad y el colonialismo ha significado clasismo, racismo, sexismo. No querer mirar ahí eh, también ese es negacionismo. La importancia de que las comunidades, los grupos comunitarios, los que interactuamos en comunidad, los que acompañamos grupos, los que facilitamos procesos, las comunidades en sí mismos, los grupos, los sectores, los barrios, cómo alcanzar una cultura de colaboración, una cultura de no amenaza, ¿no? No han inoculado el miedo. Yo creo que también es parte de la sintomatología del negacionismo, que es mucho más amplio. O sea, aquí estamos tocando temas muy de una extensión que nos cruzan socialmente en diferentes dimensiones, en lo social, en lo político, en lo económico, en lo ideológico, en lo filosófico. Yo pudiera ver que el tema, tanto desde las ciencias sociales, pero de las comunidades y del mundo grupal comunitario en su conjunto, sí tenemos que aspirar a ese horizonte de colaboración, ¿no? Por ahí. Oye, ¿y sabes por qué? ahí. Entonces, asumiendo este desafío y estas problemáticas, poder ir viendo que también la colonización y la colonialidad nos ha arrebatado la palabra. La palabra, este patrimonio de la especie, porque la palabra es un patrimonio de la especie, pero nos la confiscaron. Fue un botín de guerra y nos devolvieron sucedáneos. Entonces ya decimos, pero no decimos, pero como que es, pero como que no es, ¿no? Es un café, pero la verdad es un Nescafé, ¿no? Es como, parece que sí, pero parece que no, ¿no? Um, o Más o como menos. diría el más o menos, ¿no? Más o Así como menos. que parece, ¿no? Se parece, pero no es, como diría Diego Cantú, ¿no? Diego Torres Cantú, ¿no? Mario, Entonces, uh-huh, tengo un comentario y una pregunta, venga. tomando el hilo, ¿cierto?, de lo que estamos conversando, una Uh-huh. pregunta para Rosa, pero primero voy a leerles el comentario. Nora Morales de la Unión Artística Alberto Prieto Correa de Graneros dice, estas experiencias son enriquecedoras, ya que hace que nuestro trabajo se vea de forma influyente en el crecimiento de nuestra comunidad, al escuchar estas experiencias que calza en nuestro proceder. Mira qué bello, ¿viste?
Está muy concatenado todo. Y pregunta a Rosa de parte de Rodrigo Ortega. Yo quisiera preguntarle a Rosa, ¿qué otros tipos de profesionales de otras diversas disciplinas la feria se ha dado cuenta que ha requerido? ¿Cuáles ya han incorporado a ese equipo de trabajo o si han tenido dificultades en el encuentro de estos otros agentes disciplinares o si ha sido expedita su incorporación? Nuestro equipo de trabajo son vecinos, vecinas, estudiantes, algunos profesionales del arte. Tenemos muchos profesionales del arte, bailarinas, teatreros, teatristas, diseñadores, diseñadores de vestuario en el teatro. Tenemos creadores, tenemos soldadores, que es bien interesante el trabajo que los compañeros llegaron para aprender a tocar acordeón, un compañero que hoy día es el eje central para el desarrollo de las acciones creativas, por ejemplo, que tiene el Espacio Cultural La Feria, que es soldador y que él llegó para aprender a tocar acordeón. Aprendió y en el proceso dijo, aquí hay un mundo que a mí me interesa, que a mí me llena, y se incorporó al equipo de trabajo. Entonces también tienes dueñas de casa que se han ido incorporando al equipo de trabajo y que han encontrado y han desarrollado áreas de trabajo como hacer talleres de estimulación para las personas mayores, por ejemplo. Eh, y entre medio, toda la otra gama de profesionales y de personas interesadas y no profesionales formados dentro de la academia, pero sí muchas personas formadas dentro de lo comunitario. O sea, hay gente que se ha formado en la actividad comunitaria en el espacio cultural La Feria. Y hoy día entonces son ellos y ellas las que toman, digamos, ese desafío. ¿Qué profesionales hemos necesitado a veces? Yo diría que en el área de comunicaciones, por ejemplo, ha sido un gran desafío armar un equipo de trabajo, comunicadores, diseñadores, diseñadoras, periodistas, qué sé yo, y ahí han entrado estudiantes, chicas del último año, gente que empezó a hacer la práctica con nosotros y se fue quedando, eh, pero la verdad es que hay profesores, pedagogos, y personas que no han tenido la experiencia, vuelvo a insistir, universitaria o en ese nivel, pero sí se han formado comunitariamente y se han formado desde ahí, así que la verdad es que cada uno empieza a descubrir un mundo. La verdad es que uno puede tener una habilidad, una profesión en el ámbito comunitario y te abre Eso, tantas posibilidades, el diálogo y la conversación con otros, que la verdad es que es infinito lo que puedes ir claro. desarrollando. Incluso con la experiencia pueden ser mucho más profesionales de un profesional con estudio de 4 años en un Claro, sistema ya porque más formal, ¿no? Claro, porque como decimos en Chile, se tiene experiencia, expertise, ¿me entendí? Entonces esa cuestión es como súper valorada también a la hora de tener esos sentidos que el Mario decía, ese olfato, eso de poner los temas ahí arriba a la mesa, de ponerlos y conversarlos, de hablar con sinceridad, ¿me entendí? No andarse tapando los ojos, qué sé yo. Por ahí yo diría. Exactamente, ¿cierto? Mario, cuéntanos un poco y compártenos la experiencia que estaba comentando Rosa con respecto a la profesionalización de la experiencia, ¿no? En lo comunitario, que también ha sido también parte de tu entrega, de tu vivencia también. Sí, y quisiera retomarlo, esto que estaba señalando Rosita, Sí, claro. con lo que estábamos, inclusive ella lo planteaba y lo hemos conversado en múltiples momentos, es como la palabra, ¿no? Y las palabras que han sido confiscadas, botines de guerra que no han devuelto sucedáneos, se vuelven a veces palabras vacías. Hoy ya es casi de una inocencia eh, pecaminosa decir te doy mi palabra. Antes, decir te doy mi palabra tenía un peso trascendente. De hecho,
no se escucha habitualmente, te doy mi palabra. La palabra es un patrimonio de la especie, pero que hay que rescatarla. Y hay que rescatarla con una multiplicación del lenguaje. El cuerpo, el 93, 94% del contenido de la comunicación humana está en lo no verbal. Y el gesto es una unidad comunicativa esencial de lo no verbal. O sea, tenemos una potencialidad expresiva, comunicativa en la corporalidad que, que está bastante atrofiada, porque el cuerpo no, como diría Eduardo Galeano, lo hemos convertido en una cárcel, no es la fiesta que es. Y entonces, ¿cómo multiplicar lenguajes? Desde el gesto, desde el movimiento, desde el sonido. ¿Cómo multiplicamos los lenguajes para poder nominar el mundo, para poder construir universos, para poder ampliar los horizontes en los cuales vivimos, pero en los que queremos vivir? Y ahí los profesionales, los no profesionales, los oficios, ¿no? Los latidos de un saber instalado que están en todos lados y que el prejuicio, que también es muy clasista, ¿no? Del negacionismo, pero esta segmentación de lo manual con lo intelectual, lo oficioso con lo profesional, lo académico con lo barrial, en fin, cómo nosotros rompemos estas barreras que lo que hacen es segregarnos cada vez más. ¿Cómo reconocemos los saberes que tenemos instalados? Esto que nos legaron nuestros abuelos, nuestros padres, los vecinos, ¿no? Eh, por ejemplo, en México, la tortilla es la expresión cultural que sostiene no solamente un país, sino que las grandes culturas que construyeron, ¿no?, Mesoamérica y que siguen sosteniendo el país y el continente. Se dice en México, sin maíz no hay país. Y la tortilla, que es, lo tiras sobre el comal y se construye la enorme cultura gastronómica que tiene México, por ejemplo, y que tiene gran parte, digamos, del mundo maya en el sur de México, en el sureste mexicano y en Centroamérica, ¿no? Y en algún otro lugar. O sea, ¿cómo vemos esto de la transmisión barrial que hacemos, ¿no? Esto de cuando hablábamos del malón. El malón no solamente era esta expresión de lucha guerrera de algunos de nuestros grupos originarios, sino que era la confluencia, o esto de la minga, ¿no? O esto de estar ahí como colaborar. O sea, somos eminentemente colaborativos, no solo gregarios, somos eminentemente comunitarios y esa es una herencia cultural que queremos negarlo, porque todavía no tenemos como el acoplamiento community, para decirlo, porque si no ya también nos lo hubieran cooptado, ¿no? Y pasa que vienen de otros lados y en un extractivismo epistemológico y epistémico vienen, nos sacan también nuestras expresiones culturales, nuestras expresiones identitarias de conocimientos y saberes, se los llevan y nos los devuelven como libro y nosotros ahí vamos. Qué buen texto, ¿no? Entonces, ¿cómo nos miramos en esa función colonizadora, en esa luminosa responsabilidad de descolonizar la cabeza, el corazón y todo el resto del cuerpo? Entonces, multiplicar lenguajes para reivindicar y valorar y ponderar la diferencia, y que la diferencia no significa desigualdad, ¿no? ¿Cómo rescatar esta noción del cuerpo como territorio político, tal y cual nos plantearon afortunadamente el movimiento feminista de los 60 y de los 70? Y no solamente como una onda New Age que podemos también valorarla, pero que viene con toda una filosofía y una ideología de que es también una expresión que desde ahí hablamos y no solamente existimos del pescuezo para arriba. Pienso, luego existo. Esta
esta justificación de la modernidad y por ende también de las colonizaciones múltiples, era como que todo acontecía, ¿no?, en la neurona flotante, cuando el resto del cuerpo tiene también mucho que decir. Y desde ahí sabes que, y desde el encuentro, y desde la diversidad, y desde mirar y construir mundos, he asumido también parcialmente en los diálogos comunitarios, en diferentes territorios, eh, esto de construir o proponer una construcción de una propuesta metodológica para el accionar con grupo y comunidad. Y en eso he estado en los últimos 35 años. Entonces, porque ya las sombras son largas, ¿no? Entonces, hasta en estos momentos ya puedo decir, hay una propuesta que he venido elaborando a la cual llamo modelo metodológico, ¿no?, para el accionar con grupo y comunidades. Y alguito de eso es lo que voy a compartir este mañana y el sábado con las compañeras y los compañeros y compañeras de Cultura La Feria, ¿no? Espacio Cultural La Feria, ahí en Los Espejos, en el espacio territorial de ahí de las compas, de ahí de Los Espejos. ¿Qué vamos, cuando hablo de este modelo metodológico? Porque hay que ser como un poquito descarado, por decirlo de alguna manera, pero también poder decirlo, um, atreverte. No han inoculado el miedo, y el miedo es lo opuesto a la libertad, es el antípoda de la libertad, ¿no? Y atreverse a reconocer los saberes que tenemos, pero además ser interlocutor válido en la construcción de saberes. Y por eso estoy en este planteamiento de este modelo metodológico, que todavía viene ahora, al ratito voy a contarles 2 que 3 líneas de eso, pero porque tenemos por ahí alguna pregunta, alguna observación, algún comentario de las Tenemos, compañeras que nos están viendo por algún lado. Venga. claro que sí que tenemos. Te cuento, me perdí la página, no, no me he perdido tanto. Carolina Palma dice, ¿me escuchan? Me Sí, dicen por interno que no se escucha, ¿sí? Ya. yo sí te escucho. Dime. Qué bueno. Carolina Palma dice, la mezcla entre la academia versus territorio son mágicos, con signo Mm. de exclamación. Y Cristian pregunta, hola, buenas tardes. Está muy en boga hablar sobre la sostenibilidad de las organizaciones e instituciones. ¿Qué ejemplos concretos han aplicado en sus organizaciones? Yo podría decir que eh, hay una serie de constructos discursivos, ¿no? Que a veces rayan en la tecnocracia, que nos entregan también una serie de categorías, conceptualizaciones, definiciones, indicadores, ¿no? Que yo creo que son bienvenidos, pero son parte de un diálogo mayor que tiene que ver con la vida y los latidos de los grupos y las comunidades. Entonces, hablar de sostenibilidad o de sustentabilidad, como se reconoce, como se Disculpa, dice. Mario, te quiero interrumpir porque por interno me dicen que no nos estamos escuchando. Carlos, si puedes revisar el audio, por favor. Ah, ya, gracias. Estoy con la Catalina acá, ¿ya? Oh, cabezos. Me avisan por acá mismo, chau. Entonces, bueno, yo voy contando. ¿Se escucha? Nosotros nos escuchamos aquí. Sí, yo te ¿Tú nos escucho. Todavía no escuchas? nos escuchamos. Nos van ¿Y a nosotros avisar. sí? Nos van Todavía a no te avisar escuchamos. porque... Ah, ¿Ahora ¿pero se hace escucha, rato? Daniela? ¿Sí? ¿Hace ¿Y rato o ahora se ahora? escucha? No, recién, si fueron menos de un minuto. Ya. ¿Y ahora se escucha? Quiero Ok. que me confirmen los por interno Se si ya confirma. se... Si, ya 2, 3 personas me han dicho, se fue el audio, se fue el audio. Ahora sí se escucha. No, no sé. Ok. Vamos a hacer un alto hasta que me confirmen. ¿Sí se escucha? Se escucha. Listo.
Continuamos entonces, Perfecto. rebobinamos un Entonces, medio minuto y le damos. entonces, las palabras o esas otras expresiones más específicas de las categorías, indicadores, conceptualizaciones, marcos teóricos, etcétera, como sustentabilidad o sostenibilidad, como se dice en otros lados, todos esos cuerpos nominativos tienen que sumarse a esa vida que late en los grupos y en las comunidades, en los barrios, en los diferentes territorios. Alguien señalaba ya hace un rato, academia y territorios pueden hacer una amalgama, un encuentro muy potente, ¿no? Esa es también la convocatoria, ¿no? A que podamos sumar, no restar ni confrontar. Entonces, creo que uno lo ve, por ejemplo, en las comunidades zapatistas, todavía en Chiapas y en el Alto Chiapas, que tiene que ver con la autonomía, ¿no? En otros tiene que ver con la independencia, otros tiene que ver, digamos, con el resguardo territorial, ¿no? O la generación de elementos económicos, de huertos, en fin. Podríamos buscar ahí definiciones, pero que se ajusten a esa forma, ¿no? De sostenibilidad o de sustentabilidad como algunos enuncian, ¿no? Muchas gracias, Mario, por estar además, porque ibas con un hilo y dentro de las preguntas un poco corta la idea que ibas desarrollando, pero hay dos cosas que a mí me gustaría preguntarte súper técnica. Eh, Uh -huh. Tú nos ibas a mostrar un dibujo y también nos tenías un video. Entonces, Sí, te, te dejo la plataforma para que hagas lo que tú quieras. gracias. Oye, quiero mostrarle una pequeña gráfica, ¿no? Para contarle acerca del modelo metodológico, como esta propuesta como responsabilidad que todos tenemos como para hacer propuestas. Y después voy a graficar con un video. Entonces, pero mira, ustedes saben que desde los finales de los 60 se va introduciendo, sobre todo con la educación popular, esta gran aporte pedagógico de Paulo Freire, el papelógrafo, el compañero papelógrafo, que hasta el día de hoy el jamás nunca bien ponderado compañero papelógrafo, ¿no? O sea, todavía, y tiene una lucha tenaz, ¿no? Con el pantallazo, con el PowerPoint, con la proyección X, y yo quiero reivindicar estos 60 años, ¿no? En este cumpleaños número 60 del papelógrafo, ¿no? Porque me parece que nos ha ayudado también a encontrar en la gráfica, gráfica como dibujo, gráfica como palabra, gráfica como síntesis, y la síntesis, el papelógrafo no ha permitido hacer síntesis. Yo creo en la síntesis, pondero la síntesis porque nos permite hacer una cristalización, ¿no? De un camino recorrido y nos ayuda a preservar la memoria. Entonces yo no tengo el papelógrafo clásico de papel craft, entonces porque ahora conseguí una cartulina naranja que está como más acorde a esta primavera santiaguina, por ahí, por ahí, por ahí, a ver si va, ¿sí? ¿No? Está bien chueco, ¿no? Ahí. Pero se ve perfecto. Ok, entonces cuando nosotros nos planteamos, y aquí en términos técnicos metodológicos, seamos dirigentes vecinales, seamos gestores comunitarios, seamos sociólogos, antropólogos, en fin, lo que nosotros querramos, psicólogos, enfermeros, profesores, artistas, todo lo que confluimos o lo que podemos confluir en el trabajo grupal comunitario, nos proponemos, ¿no? Un objetivo. Y como bien decía mi señora madre, que siempre digo era una sabia, entonces, ¿cómo nosotros pudiéramos, en lo simple está lo trascendente, decía mi madre. Entonces,
Lo más difícil de lo difícil, digo yo, es hacer que parezca fácil. Entonces, me gusta la gráfica para poder decir, nos planteamos como, digamos, los que interactuamos, los que acompañamos, los que facilitamos de una manera u otra, con el objetivo, el tinte, la disciplina que sea, o el sentido que le demos de acompañar procesos o grupos, encuentros con comunidades o con colectivos particulares, cómo nosotros vamos, acompañamos de un punto A un punto B. Así. Y necesitamos un camino. Este es el recorrido. Yo quiero llegar aquí a la sustentabilidad o a la sostenibilidad, como se señalaba, o a la autonomía, o a la participación, o a lo que querramos, a generar indicadores de salud comunitaria, o a lo que querramos, ¿no? Entonces, en este camino tenemos una serie de recursos técnicos y metodológicos. Entonces, y vamos bordando con ellos, vamos uniéndolos, que respondan. El camino tiene que ser directamente proporcional a lo que queremos conseguir. Yo no puedo construir como objetivo la participación si soy directivo o impositivo. El camino tiene que ser directamente proporcional a lo que yo quiero alcanzar. Si yo quiero alcanzar eh, objetivos democratizadores, por ejemplo, o de derechos universales, ¿no? De acceso a todas y para todos, yo tengo que tener también un constructo metodológico que responda a eso. Entonces, yo voy uniendo, ¿no? Pero esto me permite tomar del psicodrama la curva emocional de un proceso de psicodrama. Pero yo digo psicodrama ya con Lewis Moreno, 1921. ¿No? Entonces, yo puedo decir, yo tomo de ahí, pero como soy pobre y de familia numerosa, yo digo, sí, está bueno, pero le puedo agregar una cosita, ¿no? Entonces yo digo, decía Moreno, existe un caldeamiento, que es una preparación para la sesión, existe un núcleo y existe un descaldeamiento, que es volver a elaborar para salir, ¿no? Entonces yo digo, claro, lo que pasa es que antes viene un momento técnico que es la previa. Y aquí todo entendemos por previa o el precopeo en otros lados, que es el antes de la fiesta. Porque nosotros sufrimos cuando tenemos la convocatoria para partir a las 6, pero en la comunidad, en el barrio, en la junta de vecinos, eh, no se llega a las 6, se llega a las 6:15. Hay un ranking, ¿eh? Hay unos que llegan más tarde que otros en este continente. Y nosotros sufrimos como facilitadoras o facilitadores grupales o comunitarios y nos acechan todas las fantasías. No va a llegar nadie, voy a ser el peor de todos. En fin, todo va a ser un fracaso. Entonces, el caldeamiento es un momento importante para tenerlo en cuenta. Después viene un caldeamiento, el núcleo donde se desarrolla, y después un descaldeamiento, y después las sesiones de los encuentros grupales no terminan cuando termina la sesión, ahí empiezan. Nosotras cuando acompañamos, y a esto yo le llamo la dimensión pedagógica en el modelo, ¿no? Esta dimensión pedagógica es cómo acompañamos un proceso. Y aquí nosotros en todo momento tenemos que devolverle el poder al grupo y no asegurarnos con el poder simbólico, energético, emocional que transcurre en una sesión, ¿no? Porque ahí está instalado en algún imaginario que las comunidades son un receptáculo de carencias, dificultades, problemas, síntomas, insuficiencias, que también puede ser, pero las comunidades son sobre todo recursos, capacidades, potencialidades, memoria. Nosotras cómo acompañamos en esta curva pedagógica
esa expresión, esa búsqueda, esa adquisición de poder, porque en definitiva, si de democracia hablamos, es el ejercicio, ¿no?, del poder de todas, de todos, de todes, ¿no? Y que no deja de ser un temazo también. Y para eso, la técnica y el método tiene que responder a multiplicación del lenguaje, a diferentes expresiones, a perder el miedo, a atrevernos, a creer en nosotros, a dejar de ser los sin alma, como en 1550 San Ginés le argumentaba a Fray Bartolomé de las Casas en Valladolid. Tampoco somos, ¿no? No solo los sin alma, tampoco somos los consumidores amorfos y pasivos, ¿no? Que construimos subjetividades dóciles, los clientes fáciles, como dirían, como dijeron en su momento los prisioneros, el grupo de rock, los prisioneros, ¿no? Clientes fáciles. Entonces, ¿cómo nosotros instalamos técnicas y recursos metodológicos, ¿no?, que tengan el objetivo de la emancipación? ¿Emanciparse de qué? Emanciparse del miedo, emanciparse del aislamiento, de la sensación inoculada de soledad, de que estamos solos, pero de una vulnerabilidad perversa, porque la vulnerabilidad puede ser buena, porque te enfrenta a muchas alternativas, pero la vulnerabilidad perversa inoculada es que en cualquier momento te viene la catástrofe y te va a ir, pero mal, iba a decir otra cosa, pero te va a ir mal, ¿no? Entonces, pero o sea, porque el tema está que emancipatoria para espantar las telarañas de que hay algo peor que nos vaya mal, que nos vaya bien. Estamos tan acostumbrados a que nos vaya mal que cuando nos va bien nos asustamos y los otros nos miran, qué suerte tení, mira, ha sido, ¿no? Ha sido trabajo, constancia, rigurosidad, esfuerzo, ¿no? Y no es esta cosa meritocrática, no, es asumir la luminosa responsabilidad. Esta dimensión es la dimensión pedagógica para acompañar, y en eso he estado los 35 años pasados, hasta ahora. Ahora lo estoy escribiendo, sale como libro en los próximos meses. Hay una segunda línea, una segunda línea que es la dimensión crítica. Esta es la dimensión pedagógica, una dimensión crítica que tiene que ver con, tomando de la educación popular, problematizar, tomar conciencia, transformar. Eso decía don Pablo Freire. Pero como digo, soy pobre y de familia numerosa, yo digo, está bueno eso, pero le falta algo, le falta, para problematizar, tiene que ver con la visibilidad, ¿ok? Tenemos que visibilizar los múltiples invisibles, ¿no?, que nos muerden los tobillos como los perros chicos en el pasaje, en la calle, en la pobla, en la plaza, ¿no? Los invisibles. Hay una tercera línea, una tercera dimensión, que es la dimensión elaborativa, que tiene que ver con presentar, representar y resignificar. Esta parte es la más compleja. Me está ocupando mucho tiempo para irla pensando y como poniéndola como tema, porque es la resignificación, ¿no?, que quizás algunos lo puedan tomar de la semiótica, yo también me siento tentado desde ahí a tomarla, para cómo construimos subjetividades, es decir, esa condición psicológica, espiritual, anímica, que nos construye y nos constituye a nivel singular, pero también a nivel colectivo. Subjetivo. Estamos como muy atorados en las subjetividades dóciles, obedientes, por aquí, por allá. La señorita del metro te dice en una voz en off, ¿no?
no le compre nada a nadie, no le venda nada a nadie, no le dé plata, no haga... A ver, señorita, sí, me parece muy bien como una política de transporte, pero en un transporte público, en fin, tú puedes... ¿Cómo resignificamos esa docilidad, no? Y docilidad no significa ser el cancherito que va taconeando y te comes a los otros. No, ni tan ni muy muy, tiene que ver con el respeto. Eso es parte también de la emancipación, el respeto. Considerar a las otras, ¿no? Mirar las dimensiones que habitamos. Por ahí vamos, ¿ok? Y eso vamos a ver el mañana y el sábado. Bueno, vamos a ver una partecita nomás, Rosita, con las compañeras que van a llegar ahí a los espejos. Todo esto con cuerpos teóricos, pero también sobre todo técnica y metodología. Y vamos a ver, Carlos, ¿te parece que pudiéramos ver un video? Si puede estar en off, sería, o sea, en muteado también el video para ir comentándolo. Los grupos y las comunidades que nos habitan, y los grupos y las comunidades que nos habitamos. Aquí hay un recurso técnico que tiene que ver con la grupalidad, la conformación de grupalidad y de colaboración y de acompañamiento a otros. En lo simple, acuérdense, en lo simple está lo trascendente. Y entonces, aquí vamos usando el cuerpo como una acción descolonizadora para desbloquearnos del pescuezo. Esta imagen que nos recuerda al tendedero, al del patio, ¿no? El de salir a colgar la ropa, era salir a colgar las ideas para poder mostrarlas. Y volvemos a esta versión del papelógrafo, pero en versión barroca caribe, ¿no? Con grandes papelógrafos, instalando el cuerpo, ya no solo en la pared, sino en el techo, y vamos haciendo representaciones en donde la espontaneidad, en donde la mirada a la construcción colectiva está ahí, y podemos hacer incrustaciones a esas escenas que van saliendo. Y la escena como una metáfora, un tropo de lo que acontece en la vida, como diría don Augusto Boal en Teatro del Oprimido. Y volvemos a habían grupos mayas y elaboramos este ritual de cierre. Esto fue el año pasado, nos ocupó diferentes meses en Costa Rica y elaboramos esta experiencia muy potente y que a propósito de las sistematizaciones tan vitales, tan necesarias, el registro era fundamental. Y elaboramos, elaboramos esta sistematización. Y como yo soy el viejo que guarda todo, ¿no? Así como que este clavito va a servir para algo en algún momento, entonces construimos este libro que sistematiza, ¿no? Esta experiencia donde algunas propuestas, la gran mayoría de las propuestas del modelo metodológico para el accionar con grupos y comunidades se implementó ahí. Un abrazo a las compañeras y compañeros del DEI, a Andrés Cambronero, a Silvia Lima, en fin, un abrazo para todas las compañeras que tuvieron esa experiencia, así como la experiencia también para los de la Oficina de la Mujer de los 90, en fin, para los múltiples y múltiples compañeras y compañeros que han estado como integrando, confluyendo. ¿Tenemos más preguntas, Ana María, por ahí? Aseveraciones, Oye, reflexiones, que ideas. sí, qué maravilloso, qué sentido me hace tu ponencia. La verdad es que tu propuesta eh, dan ganas de seguir ahondando, dan ganas de invitarte a algo un poco más largo, tal vez, ¿cierto? Tal vez más presencial también. Bueno, por ahí lo vamos a hablar. Estimado, aquí hay comentarios. Carolina Palma nos dice, desaprender para aprender desde el colectivo. Y Constanza Ojeda nos pregunta, ¿cómo se llama esa sistematización? ¿Se puede acceder a ella como recurso en Chile? Sí, mira, hay un QR que se puede compartir. Por ahí estaba, lo puedo mandar para que se lo compartan a la compañera o que a través
de ahí de puntos de cultura que puedan acceder y hay un QR que se accede a toda esta sistematización. Mario, hagamos una cosa, lo vamos a mandar por correo junto con la grabación de esta capacitación, y también lo vamos a dejar junto a este video en la página web del programa, Puntos de Cultura, para que así también pueda ser compartido o sea, para varias personas, ¿cierto? Varias organizaciones que yo creo que están aquí como expectantes a ver qué bibliografía podemos tener de toda la experiencia que nos ha comentado hoy día. Sí, Sí, no sé parece que si hay estamos en los alguna otra tiempos, nos quedan pregunta. unos minutitos todavía, Nos sí. quedan, sí, aquí dice lo compartiremos por Classroom. Sí, no hay más preguntas ni comentarios. Eh, yo quisiera de verdad agradecer, eh, nosotras somos poquitas en el equipo del programa de nivel central, entonces nos hemos estado repartiendo funciones, temáticas, y de verdad que aquí agradezco que me haya tocado este módulo, este capítulo. Nos hace muchísimo sentido todo lo que tú nos has compartido, todo lo que Rosa también ha vivido, ha experimentado a través de estos años, ¿cierto? Del trabajo en el territorio, del ensayo-error, ¿cierto? Porque todo es experiencia al final. Nadie sabe lo que va a ser más adelante, lo que va a ocurrir específicamente, pero somos nosotros los dueños de esa construcción. Así que de verdad te agradezco muchísimo. Ya nos acordaremos de dónde nos hemos visto, tal vez como te dije en otras vidas pasadas. Eh, y no sé si quieren dejar algunas palabras al cierre, Rosa, Mario, y desde ya agradecer a todas las personas que están conectadas. Doy la palabra. Sí, bueno, primero me quedé un poquito con el modelo que estaba el Mario dibujando, digamos, en el papelógrafo cartulina. Y la verdad que haber hecho este trabajo práctico durante distintos momentos en estos procesos comunitarios que hemos tenido con el Mario, cómo internalizarlo nos ha ayudado en el espacio cultural La Feria a justamente a tenerlo presente, a tenerlo presente. Es muy distinto tener esta guía de alguna manera para que uno entienda qué es lo que puede estar ocurriendo o pasa con los grupos o no va a pasar porque yo no hice o no lo consideré, ¿no? El caldeamiento, por ejemplo. O sea, nadie parte en frío, entonces hay que entrar ahí con la corporalidad, con el juego, con la música, que es tremendamente importante, que lo hemos hablado en varias oportunidades con el Mario, no solamente con solo la palabra. Entonces, primero decir que, claro, lo que plantea, nosotros lo hemos practicado durante mucho tiempo y efectivamente nos ha ido y nos ha funcionado. Nos ha ido funcionando cada vez mejor, por supuesto, cada vez que tenemos eso. Y lo otro que también aprovecho de agradecerles porque a mí me parece tremendamente positivo y la verdad es que estoy muy contenta de que una iniciativa de un espacio cultural, de un punto de cultura, que le hace una solicitud al ministerio, al programa Puntos de Cultura, para que podamos desarrollar esta iniciativa en Chile, digamos, ustedes lo hayan podido tomar y hayamos buscado el camino para que se concrete, ¿no? Se concrete hoy día, pero también se concrete mañana, viernes, y el sábado en el Espacio Cultural La Feria, donde vamos a tener este ciclo ya de práctica de 5 horas cada día. Entonces, tremendamente contentas y felices de acá en el espacio de que el ministerio haya tenido esa apertura de poner, digamos, una iniciativa de un punto de cultura de la zona sur en Santiago como una propuesta de capacitación, ¿no? Así que yo feliz y feliz que esto esté funcionando. Súper, muchísimas gracias, Rosa. También recordar que
el programa Puntos de Cultura tiene un ámbito bastante fuerte en la capacitación, en ámbitos formativos, ¿cierto? Entonces siempre estamos buscando temáticas con y desde los puntos de cultura para compartir a todo Chile, a todas las organizaciones que estén trabajando en estos temas. Mario, te invito a dar unas palabras de cierre. Me sumo a las palabras de Rosita, a la gratitud. Creo que la gratitud, las gracias, ejercer la gratitud es uno de las virtudes capitales. Hablamos mucho de los pecados capitales, poco de las virtudes capitales. Una de ellas es la gratitud. La gratitud es el reconocimiento, el poder mirar tus raíces, es poder mirar a las otras, a los otros, es poder nutrirte del espíritu colectivo de los demás para poder tener esta noción de que construimos historia e historias en conjunto. Me siento muy afortunado y con mucho honor de ser acogido una vez más en el espacio cultural La Feria con mi amiga, mi compañera Rosita y los compañeros de ahí de ese espacio cultural. Agradecerle a Puntos de Cultura, al Ministerio de las Culturas. Agradecer también esta posibilidad de diálogo y de escucha desde el respeto, desde la diferencia, pero sobre todo desde la responsabilidad. Vivimos tiempos complejos, vivimos tiempos social y humanamente frágiles. Necesitamos recuperar, fortalecer, proyectar y ponderar esta condición humana que nos acerque a la hermandad, que nos acerque a la colaboración, que nos acerque a un bienestar colectivo de todas para todos, por el bien de todos, para el bien de todos, ¿no? Construir para poder fragmentar, aunque sea tantito así, ¿no? Como decía el Che, tantito así, aunque sea, ¿no? El clasismo, el racismo, la segregación, la supremacía, ¿no? El sexismo, para que podamos descolonizarnos, para que podamos contar en algún momento a nuestros nietos o a nuestros bisnietos, si tenemos fortuna, de que la colonialidad le dimos pelea para ser nosotras, para mirarnos en nuestras propias imágenes y construir con la confluencia de todas las culturas lo que realmente somos. Gracias, compañeras, gracias, compañeros. Nos vemos mañana, Rosita, con las compañeras allá en la feria, ¿no? En los espejos. Queridísimo Mario, Rosa, agradeciéndoles profundamente esta instancia, quiero contarles que el chat explotó en agradecimiento. Así que les quiero leer, pocos minutos que nos quedan, algunos comentarios de nuestros compañeros puntos de cultura, ¿cierto? Incluso compañeros, quiero saludar a todos los compañeros que también están eh, eh, conectados, compañeros desde las seremías de cultura, los encargados de Punto Cultura, los equipos desde las distintas seremías del país. Dice, muchas gracias, excelente jornada, muy nutrida de conocimientos y experiencias que aportarán a nuestro trabajo. Hay muchos. Me sumo a este agradecimiento. Estas formaciones e intercambios son súper enriquecedores para llevarlos a nuestros pares en las organizaciones. Gracias. Maravillosa capacitación. Nos hace fortalecer nuestras convicciones y darnos cuenta que hay muchas personas practicando la cultura viva comunitaria con firmeza y vocación en resistencia. Muy bien, excelente. Y acá hay otra que dice, no hay no hay otro comentario. Yo le pedí a mi compañera que me soplara cuál era la jornada que viene el próximo jueves para los que están mirándonos, para que se puedan conectar el próximo jueves. Tiene que ver con los modelos de gobernanza y lo realiza RIMIS. ¿Ya? Eso es el 6 de noviembre, a la misma hora en el mismo canal. Les agradezco
Muchas infinitamente a gracias a ustedes Rosa, a también. Mario, al equipo técnico también que nos facilita esta plataforma interactiva para poder llegar a la máxima gente posible. Un abrazo y que tengan un buen descanso, un buen término de un jueves. Que Que estén estén muy muy Muchas bien. bien. gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Bien, chao, chao.